Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive Rent Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, la H, que sí suena, más de 30 estaciones por frecuencia modulada, le decía, y pues además usted puede escucharnos también de manera retroactiva en todas las plataformas de podcast. Nos encuentra como Vive Rent, así que búsquenos en YouTube también como Vive Rent, suscríbase y déjenos un comentario o opinión también en nuestras redes sociales Vive Rent. El objetivo de este programa Vive Rent Radio, compartirle a usted toda la data, toda la información, todos los hacks para que usted pueda también vivir de las rentas, y siempre analizamos justo esta información en este programa co-conducido por Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor Luis Ramírez. Y queridos socios, aprovecho para saludarles, muy buenas tardes. Hoy vamos a traer un tema muy interesante, que es pues cómo han revivido los centros históricos, cómo se están redensificando estas zonas que alguna vez fueron el centro de las ciudades, donde iniciaron muchas de nuestras ciudades en México y en el mundo. Ha pasado lo mismo en muchas grandes ciudades, medianas, pequeñas. Pues estos centros históricos, como se llaman también en muchas de nuestras ciudades, pues fueron justo el centro de la ciudad, donde empezó la ciudad hace un siglo, 2 siglos, 5 siglos en las ciudades más antiguas en México. Y pues luego fueron sitios que con el tiempo y con el crecimiento de las ciudades se fueron aletargando, se fueron pues quedando un poco vacías, en algunas como el centro histórico de la Ciudad de México, el centro histórico de Guadalajara, el barrio antiguo en Monterrey, la zona centro de Monterrey, pues se convirtieron en polos de comercio. Las casas donde vivían las personas al inicio de las ciudades se convirtieron luego en algunos de estos centros en oficinas, luego en centros de comercio, y durante muchos años, obviamente, todos los que hemos crecido o vivido en una gran ciudad o en una ciudad mediana, pues siempre hemos comentado con la familia, vámonos al centro, ¿no? Socios, ¿se acuerdan? Vámonos al centro a comprar lo que hace falta. Seguramente lo encontramos en el centro, en esta zona pues central, insisto, de las ciudades donde nacieron muchas ciudades. Y luego con el tiempo, muchos de estos centros, hace unas décadas, se fueron, en los 90, se fueron convirtiendo en centros totales de comercio, y por las noches pues prácticamente quedaban abandonados. Por cierto, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios hace 10 años que empezó a hacer estos summits de centros históricos, donde he tenido oportunidad de participar en varios de ellos como oyente y en otros incluso como speaker. Y pues justo recuerdo hace 4 o 5 años en este simposium de centros históricos organizado por la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, estuvo Carlos Slim, el empresario mexicano, a quien por cierto entrevisté por ahí en mis redes sociales y en mi canal de YouTube está la entrevista que le pude hacer al ingeniero Carlos Slim, quien es un apasionado, por cierto, de los centros históricos. Tiene muchos edificios muy emblemáticos, por ejemplo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el famoso Sanborns de los Azulejos. Bueno, por supuesto, es dueño de esta cadena, de esta empresa, pero tiene muchos otros edificios, más su empresa inmobiliaria Carso, como todos los grandes empresarios tienen una ala inmobiliaria siempre, tiene más de 250 edificios, la mayoría históricos en el casco del Centro Histórico de la Ciudad de México, pero también tiene en Guadalajara, en Monterrey, en muchos, en Querétaro, en muchos centros históricos, en el Centro Histórico de Oaxaca, en fin. Y él, desde entonces, hace 4 o 5 años, y en conjunto, hay que decirlo, con autoridades de los centros históricos, pues ha propuesto que se revivan los centros históricos. Y también la propia presidenta hoy de México, Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, en ese evento, pues también se propuso y se autorizaron muchos remodelaciones de edificios viejos, y se permitieron redensificaciones, se dieron licencias, se dieron permisos para que se construyeran. En muchos de estos edificios históricos obviamente no se puede tocar la fachada, no se puede tocar la arquitectura, pero sí para que por dentro se pudieran remodelar y se hiciera vivienda, y ha sido un éxito. Claro que la gente está feliz de volver a los centros históricos y están reviviendo. Lo mismo está pasando en Guadalajara y Barrio Antiguo, en Monterrey, el famoso Barrio Antiguo, que pues yo también recuerdo la primera vez que fui a Monterrey hace
10 o 15 años me decían, pues no vayas al centro, ¿no? De hecho, los centros históricos en un momento se volvieron peligrosones, decían, no vayas al centro, si no es que ibas de día. Y el barrio antiguo de Monterrey, que es precioso también hablando de su arquitectura y de su historia, toda esta zona pegada a la Macroplaza, que es el centro per se de Monterrey, el centro histórico, pues también se volvió un poco, decía yo, aletargado, y en los últimos años está sucediendo lo mismo, se está redensificando, cobró vida. Es ya el barrio antiguo de Monterrey es un lugar como la Condesa, como la Roma, a donde he podido ir a tomar un cafecito desde el famoso Café Iguana ahí en Monterrey. Un saludo a mis amigos regios, increíble poder caminar por estas calles, que además el gobierno ha hecho una inversión extraordinaria para pues embellecer el panorama urbano, las banquetas, las calles, y es un lugar con mucha historia, pero sobre todo con mucha vida, que está, insisto, convirtiéndose pues en la Roma, en la Condesa de los regios. Pablo Mateo Cerro Aguilera, un lugar precioso donde en Viverrent estamos lanzando nuestro edificio en el barrio antiguo, que tendrá más de 50 departamentos, extraordinario, y pues qué gusto platicar de esto con ustedes aquí en el programa, socios. Acabamos de inaugurar nuestras mini bodegas en Guadalajara, sucursal Guadalajara el mes pasado, y pues este mes vamos a lanzar este proyecto en el barrio antiguo, que está increíble ahí en la Sultana del Norte. Pablo Mateos, Eduardo Aguilar. Hola socios, buenas tardes, ¿cómo están? Pues justo Luis, coincidimos tú y yo en Madrid, en estas ciudades europeas. Bueno, tú que conoces muchísimos centros históricos, hiciste muy buen análisis de cómo los centros históricos pues, se han abandonado en México, pero también en toda América, en todo el continente. Es un fenómeno muy conocido, con la dispersión desde el centro. Cuando llegó el coche, básicamente está muy documentado en México a partir de los años 40, que se popularizó el automóvil y empezaron las colonias y empezó ese éxodo hacia las afueras, ¿no? Y que todas las ciudades latinoamericanas tienen además un eje de expansión. En el caso de Monterrey, pues fue hacia San Pedro Garza y hacia las montañas. Pero bueno, esta zona del barrio antiguo de Monterrey, además en los años, creo que fue en los 60, casi 70, cuando se abrió la Macroplaza, que básicamente fue demoler 2 o 3 cuadras de ancho por, no sé si fueron 10 de largo, la Macroplaza. Entonces eso también creó una gran cicatriz en la ciudad y dividió en dos esa parte antigua de Monterrey. Y lo que ahora se conoce como barrio antiguo, pues es la parte colonial. Ahí quedaron muchas casas que se han ido recuperando, y en los últimos 15, 20 años pues ha habido, como dijiste, Luis, una inversión pública para regenerar toda esa zona. Y también, como pasa, o sea, a veces pensamos que estos son fenómenos únicos de nuestras ciudades, pero realmente son fenómenos universales que ya se han vivido en otras ciudades. Normalmente los centros siempre tienen ese valor central, y los que empiezan a reconquistarlos, si lo podríamos llamar así, pues es gente más arriesgada. Normalmente son artistas, a veces incluso los squatters, los ocupas, digamos, o que están vacíos los edificios, pero muchas veces son artistas, también la comunidad gay, la comunidad más creativa, que buscan estos espacios. Pasa lo mismo en Berlín, en Manchester, en muchas ciudades está muy estudiado. Y eso pasó en el barrio antiguo. Empezaron en cafés, empezó primero como una cultura un poco subalterna, pero luego ya empezó a entrar en lo que ahora se conoce como gentrificación, y esto atrae a gente bohemia inicialmente, y después a personas menos arriesgadas a medida que van mejorando las calles, los lugares, y también hay más espacios de entretenimiento y servicios. Y bueno, pues lo que ocurre en el barrio antiguo de Monterrey es que están estas casas coloniales ya conocidas, de 1 o 2 plantas muy altas, y después también ha habido una intervención en la que se respeta la fachada, se respetan lo mejor lo que se llama la primera crujía, desde la fachada hasta la primera línea de columnas, y luego atrás se puede construir con mayor densidad, porque si no, comercialmente no es viable hacer una restauración de este tipo para venta de vivienda, si no se puede aumentar la densidad, ¿no? Entonces, en algunas zonas del barrio antiguo se ha permitido esto, entonces han empezado pequeños edificios de departamentos, y esto ha traído
pues nueva vivienda al centro y también es un círculo virtuoso, ¿no? A medida que vive más gente, pues hay más tiendas, hay más lugares, se siente más seguro, hay más gente caminando por la calle en la noche y esto atrae a más personas. Además, en esta zona tenemos museos, todo a lo largo de la macroplaza, empezando por el Marco, y hay varios museos, hay un museo de Lina, y también se regeneró el Paseo de Santa Lucía, que es un río, casi un canal, que va del centro de la macroplaza al Parque Fundidora, y muchos empresarios hicieron una asociación civil donde han recuperado todos los márgenes del canal y del río. Santa Lucía hay muchos restaurantes, en la noche se pone muy bonito, hay también pequeñas embarcaciones y todo ese eje pues se ha regenerado mucho, y el propio Parque Fundidora, que tiene muchos eventos, conciertos, actividades culturales en torno a las grandes estructuras de la fundidora. Bueno, pues esto me da, como hacemos con esos tres elementos, la macroplaza, el río Santa Lucía y la Parque Fundidora, hace como una U, y por el otro lado está el río principal de Monterrey, y atravesando toda esa zona está la línea 3 de metro, que también justo se retrasó mucho, pero abrió después de la pandemia, creo que fue en el 2022. La línea 3 de metro conecta la 1 y la 2, entonces genera una nueva centralidad a la zona. Ahora se puede mover uno sin coche, que es todo un hito en Monterrey, a través del metro. Y esto pues ha dado una gran centralidad, nueva centralidad, si ya era el centro histórico, pero ahora con el metro y con los elementos que mencioné, al barrio antiguo. Pero también en los últimos años hubo una sobreprotección, de repente como que el desarrollo también a veces es un poquito, no es lineal, sino es como por escalones, o a veces avanzas 2 pasos y luego retrocedes 1. Entonces hubo un freno con una de las administraciones anteriores municipales y no se permitió ningún desarrollo nuevo durante 3 años, pero ya después se volvió a llegar a cierto acuerdo entre los empresarios, el patronato del centro histórico, el patronato de Santa Lucía, para poder permitir seguir desarrollando algunas de estas zonas. Y justo en Viverrent habíamos comprado un terreno en una zona que, bueno, de hecho ya era un terreno, no había una casa ni nada por derribar. Entonces ahí vamos a hacer una torre que ya está aprobada la licencia, y empezamos y lanzamos este proyecto muy próximamente con 40 departamentos. Ahora Eduardo nos contará los detalles, pero que están pensados, como todos los edificios de Viverrent, para el inquilino. Desde cada centímetro cuadrado pensamos en el inquilino que va a vivir ahí, qué tipo de inquilino es, qué está buscando en la zona, cómo se va a relacionar con todos estos elementos que ya dijimos. Y es un proyecto patrimonial, 100% patrimonial, para personas que viven ahí, y no para el turista inmobiliario o para el ego del inversionista, que es para lo que se hacen casi todos los desarrollos en todo el mundo, y más ahí en esa zona, ¿no? Donde hay departamentos de 60, 70 metros cuadrados, 90, que son muy poco rentables y que no solo para presumir, ¿no? Que eres dueño del depa. Sí. Pues es un poco el contexto, y ahora Eduardo es el experto en el proyecto en sí. Perdona más, socio, recordar que digo, son tantos proyectos, pero te quiero refrescar la memoria. Sí había por ahí alguna construcción. Ahí tenemos los videos donde estamos derribando la construcción. Era una casa. Luis la derribó, acuérdate. Ahí están las... Sí, exacto. Así es, querido socio. Bueno, pero ni siquiera era casa. No era una casa histórica, era como una pequeña. No menosprecies el trabajo de nuestro socio, con el sudor de su frente. Claro, yo moví la palanquita de la máquina, Eduardo Aguilera. Sí, Eduardo me grababa. No, tú te subiste conmigo, socio. Sí, seguramente tú me llevabas en hombros, socio. Pues realmente Barrio Antiguo es algo que tenemos en el ojo de Viverrent desde hace varios años, porque suceden muchas cosas. Esta conjunción entre inversión pública e inversión privada, ¿no? Cuando se suman esos dos factores, donde hay un incremento, hay un cambio en densidades, hay un cambio de políticas en donde
tratan de hacer una zona enfocada al transporte público y desarrollan transporte público para la zona. Es una de las pocas, bueno, es la zona más céntrica de Monterrey. Es un espacio muy pequeño. Me da risa porque pues tienen todo su tema de conservación y tal. Y cuando alguna vez un amigo regio ha venido a Puebla, dice, por ejemplo, que es un centro histórico grandísimo con un montón de casas conservadas. Y aquí hay un par de calles, pero muy respetable. Y son calles además que se han vuelto de experiencias, ¿no? Calles caminables. De hecho, una de ellas la convirtieron en completamente peatonal y las otras en semi-peatonales. Y ese tipo de cambios de parte de las autoridades, aunado con grandes inversiones, hay decenas de edificios en Barrio Antiguo por la demanda que eso tiene y por lo que se le está apostando tanto a la iniciativa privada como la iniciativa pública en detonar en esa zona. Y esto empezó hace varios años, hoy es una realidad. Hoy la gente quiere vivir en Barrio Antiguo y hoy la gente también que viene a Airbnb está yendo a Barrio Antiguo. Un dato concreto, un colega nuestro que invierte en rentas, invierte en edificios y en departamentos para renta, nos decía que en el experimento con Airbnb en los últimos 7 meses ha estado al 85%. Eso no se logra en cualquier lugar. Es impresionante lo que está sucediendo ahí y también impresionante cómo han cambiado los precios de todo, ¿no? Desde los precios de la tierra que se han duplicado en los últimos años hasta los precios de los departamentos. Y en ese conjunto de oportunidades donde no está habiendo un tema de especulación, sino está habiendo un tema de realidad, viene Viverrent y pone su sello, ¿no? ¿Y cuál es su sello? Tenemos también ya mucha experiencia con un modelo de departamentos, que es el modelo de departamentos para ciudad, en donde, si recuerdan, hicimos pues nuestros primeros, mm, digamos, aproximaciones con Living Universidad, este edificio emblemático que, por cierto, lo hicimos con un método constructivo muy rápido, con moldes que nos permitió tenerlo en pie en 3 meses, ¿no? Fue algo impresionante y que todo el mundo se quedó boquiabierto, sorprendido, porque era un diseño a doble altura de piso a techo había 4 metros, bueno, hay 4 metros y medio, en un espacio de desplante de 15 metros. Por un lado parecía poco y por otro lado, cuando lo vivías dentro, de hecho, alguna vez lo compartí ahí en mis redes y se los compartí a ustedes socios. Cuando tuve la oportunidad, la primera vez de tener el molde construido que me lo entregaron en Torreón, lo teníamos listo, lo construyen primero para que no haya ningún faltante y pude estar ahí adentro, digo, qué cosa más inmensa. Y creo que eso detonó un chip muy interesante en Viverrent, que es el chip de pensar en varias dimensiones, ¿no? No solo pensar en plano, sino lo que ocurre encima, ¿no? Lo que ocurre al cubo. Y esa tercera dimensión nos abrió posibilidades de juego. En esas loft hay desde un loft que tiene una gran doble altura donde hay una hamaca donde te puedes sentar a leer y en la parte de abajo tienes la cocineta, tienes un sofá, tienes un escritorio para una computadora y en la parte de arriba una recámara para tener tu cama matrimonial, tu closet y además dentro de la misma unidad tienes un centro de lavado y tienes un baño completo. La verdad es que tienes todo lo que necesitas para vivir con calidad. Y claro, en la mejor ubicación. Pero bueno, luego
hicimos un upgrade de este modelo y nos fuimos a Loft La Paz. Era un target ya más enfocado a esta zona trendy, ¿no? La colonia americana, un lugar donde la gente quería vivir, donde todo estaba sucediendo, donde estaban los mejores cafés, los mejores hoteles, donde era la vida bohemia. Y ahí empezamos a hacer experimentos un poco más grandes, loft, con más espacio, donde podía tener una sala, donde podías tener una mesa de comedor, porque siempre vamos definiendo el producto de acuerdo al target. Y luego nos vamos al proyecto Monterrey. ¿Y qué es el proyecto Monterrey? Pues es esto, con toda la experiencia que hemos adquirido con los testings pasados, para llevarlo a su mejor expresión. Lo que hicimos fue duplicar el área, ¿no? Y entonces dirás 30 metros. Ok, ¿qué haces en 30 metros? 30 metros con la mentalidad Vive Rent. Bueno, pues Pablo te podría decir perfectamente que nuestros departamentos más grandes cuando arrancamos, pues no tenían más de 20, 25 metros. En 30 metros cabe perfectamente una recámara, una cocineta, una mesita, un comedor. La verdad es que es increíble. Pero ahora imagínenselo al cubo. Ahora tenemos eso mismo, pero chequen esto, una altura de 5 metros entre piso y techo. Todo lo que puede suceder ahí en medio es impresionante. Y entonces ahora estos depas van a tener un gran ventanal a doble altura, pero en cada uno de los pisos va a tener una habitación, una recámara completa, como son espacios más grandes, donde puedas tener una cama king size, tu closet, tu baño. Hay un baño en cada uno de los pisos y es increíble. Además, el concepto de diseño, todo lo que podemos aplicar ahí y el ser un producto único en uno de los mejores lugares donde la gente quiere ir a vivir o la gente quiere ir a vacacionar, creo que hace el combo perfecto de una excelente inversión donde muchos de los que entren, estoy seguro, quieren tener su depa en Monterrey. Yo me pregunto, ¿quién no quiere tener su depa en Monterrey? En una de las ciudades con mayor crecimiento económico, una de las ciudades con mayor calidad de vida y una de las cosas que me gustan más, una de las ciudades que tienen estrellas Michelin. Y a mí que Uy, me gusta la qué, buena comida y la buena bebida, pues ya les digo yo, parte de nuestra estrategia patrimonial, ahí estará mi departamento, eso se los garantizo. Oye, y acerca de restaurantes con muy buena carne, querido socio, pues la verdad es que ha sido un gran trabajo de todo el equipo de Viverrent, todos los colaboradores, los despachos además externos de arquitectos. Está precioso cómo está quedando cada departamento. Estos 5 metros de altura evocan un espacio tremendo. Además, son departamentos de buen tamaño, pero además con la inteligencia mobiliaria, como refieres. El lanzamiento se lleva a cabo, Eduardo Aguilera, hay que registrarse en www.viverrent.com. ¿Qué día es el lanzamiento? Invítanos, por favor. El lanzamiento es este 23 de julio a las 7 de la noche, hora del centro de México, y ahí vamos a dar absolutamente todos los detalles de este gran proyecto. Recuerden que agregamos pocas plazas para que puedan invertir junto con nosotros. Asóciense con nosotros en este increíble proyecto, pero entra en vivo porque las plazas se acaban muy rápido. Sí, se pueden asociar o pueden comprar su departamento. Digo, asociarse comprando una fracción desde 500,000 pesos o pueden comprar su propio departamento y tenerlo. En fin, obviamente este es un build to rent, es un producto extraordinario enfocado a generar altas rentabilidades. Pues ya escuchó usted la cita 23 de julio. Es importante que se inscriba en www.viverrent.com o que nos mande un mensaje a las redes sociales. Nos encuentra en todos lados como Viverrent. Por favor, la única forma de estar ahí es pues entrando a este Zoom, en donde además aprenderá mucho sobre lo que está pasando en bienes raíces en México, en Monterrey y en el mundo. www.viverrent.com. Es una sesión sin costo, no le cuesta nada, pero puede usted ganar mucho. Así es de que inscríbase, por favor, o pregúntenos en las redes sociales. Nos encuentra en todos lados como Viverrent. Gracias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima.
En un momento regresamos a Vive Rent Radio, Vive de las rentas. Continuamos en Vive Rent Radio, Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive Rent Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, la H, que sí suena. Le decía, pues más de 30 ciudades por frecuencia modulada, pero también puede usted escucharnos de manera retroactiva a través de todas las plataformas de podcast. Nos encuentra en todas las plataformas y por supuesto en las redes sociales como Vive Rent. También nos puede encontrar en la página web www.viverent.com. Grandes oportunidades de inversión. Viene nuestro próximo lanzamiento, la Torre Monterrey, un lanzamiento en el barrio antiguo, en este centro histórico extraordinario, con un modelo de departamentos disruptivo, innovador, 5 metros de altura. Sí, escuchó usted bien, 5 metros de altura. Y además usted podrá comprar un departamento completo o invertir en tickets desde 500,000 pesos con rentabilidades superiores al 10%. Si quiere saber más, inscríbase por favor en www.viverent.com. Ahí la cita es el próximo 23 de julio. Regularmente nuestros productos y lanzamientos se terminan el día del lanzamiento, así es de que le pido por favor que pues nos hagan favor de inscribirse en www.viverent.com. Y bueno, pues hoy traemos un tema muy interesante que se denomina, vamos a hablar de la gentrificación. Siempre traemos estos temas. Queridos socios, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, coconductores de este programa, pues este tema de la gentrificación, pues ha llegado, pues hemos coincidido aquí desde Madrid, transmitimos Pablo Mateos y su servidor, nos encontramos aquí viendo los negocios en Madrid. El problema es que Madrid y España, acuérdate que es la cuna del desequilibrio tecnológico. Acuérdate que empiezan con los apagones, Eso. falla. Yo creo que ya es hora de volver al nuevo mundo, socios, porque allá la tecnología no es tan buena, pero no es cierto. Ya te volvemos a escuchar. No sé por qué a veces como que se va un poco la voz, pero a lo mejor es porque estás muy lejos, ¿no? Totalmente de acuerdo, socio. Pues te mandamos un saludo, Pablo y yo, desde aquí, desde España, donde pues justo estamos viendo la empresa que tenemos aquí, varias empresas de Viverrent y por supuesto varios edificios, y donde también, por cierto, se da la gentrificación. Es increíble y les quiero contar. Voy a hacer un comercial aquí para la famosa sala de luego en México. ¿La sala de qué? ¿No te escuchamos? De despecho. Ah, ya. Ok, ¿qué idea traes para esa famosa? No traigo nada, ninguna idea más que incluir en alguno de nuestros edificios, pero les quiero contar que fui anoche, a lo mejor por eso me oigo ahí medio raro, ¿no? Fui anoche aquí en Madrid y es increíble, pero no solamente la sala de despecho está llena de mexicanos, yo creo que el 80% de los clientes eran mexicanos. Todo Madrid, por supuesto, el barrio Salamanca, los barrios más caros de Madrid. No lo digo yo, lo digo yo que he estado aquí estos días y seguramente Pablo ha escuchado mucho español de México. Por supuesto, me refiero a que todos hablamos español, pero me refiero al acento mexicano. Y la realidad es de que yo no veo que, y hablando de gentrificación, yo no veo que a los españoles les moleste que estemos aquí los mexicanos, pero también hay ecuatorianos y hay gente, pues veía hay una estadística justo por la cual el gobierno en España quiere poner este impuesto del 100% a la adquisición de propiedades, porque el 40% de los compradores son británicos, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, los británicos no forman parte de la comunidad europea ahora y pues ellos son los que pagarán este impuesto. Y obviamente, pues nosotros los que no formamos parte de la Unión Europea también pagaremos este impuesto. Pero a lo que voy es que, socios, es que la gentrificación que fue la causa de esta marcha de la semana pasada en la Ciudad de México, que luego se convirtió de gentrificación más bien, una marcha contra la gentrificación se convirtió en una marcha contra gringos, o sea, contra americanos, contra extranjeros. Yo la verdad es que estoy en desacuerdo, no creo que sea
pues el extranjero el que cause, o los visitantes, que somos el sexto país más visitado del mundo. No creo que sea lo que cause la gentrificación, es una falta de orden por parte del gobierno, e incluso en el caso de la Condesa, pues tampoco creo que sea gentrificación, porque si nos vamos a la denominación o al análisis de qué es gentrificación, o vamos, del significado, pues dice que se da cuando pues hay una zona devastada, abandonada, y que estas causas provocan el desplazamiento de las personas, ¿no? Así se define la gentrificación. Y yo no veo a la Condesa que esté devastada, que esté pues abandonada, al contrario, ¿no? Entonces, más bien, pues es una redensificación lo que ha sucedido, y lo que está haciendo que obviamente pues haya lugares más caros, y vivienda nueva que es más cara, y claro, la oferta y la demanda, pero repito, es en todo el mundo. Por eso ponía el ejemplo de Madrid, ¿no? Aquí Madrid está lleno de mexicanos y de gente de todo el mundo, pero hay zonas, es que hay barrios donde se han concentrado los mexicanos. Alguien decía ahí en la marcha, en la Roma y en la Condesa, que pues cuentan un extranjero por cada 3 mexicanos. Pues yo podría decir que he estado comiendo ahí en sitios donde está el 80% de aforo son extranjeros, pero entonces no hay que confundir. Yo lo que creo es que no es contra los extranjeros. Lo que habría que exigir es pues que hubiera más vivienda asequible. Ese es el deber ser y el trabajo del gobierno, pero no es la solución. Hablando de España, pues aquí en Barcelona, en Berlín y en otras ciudades aquí en Europa se ha buscado que pues este tipo de regulaciones, controlando el número de noches que se renta Airbnb, controlando los precios, han puesto un tope a los precios, pues no han hecho que haya más oferta, no han logrado que se solucione el problema de que haya rentas más baratas, porque las personas simplemente le dan la vuelta. En México ya se estableció, en Ciudad de México, que debe haber cierto número de noches por Airbnb. ¿Qué hacen las personas? Pablo, Eduardo, simplemente se van a otra plataforma. Entonces, o se van a Marketplace o ponen su anuncio en los postes. Vamos a regresar a lo que pasaba hace unos años. Pones tu anuncio en los postes, se renta habitación, se renta departamento, y pues la gente que va pasando en el poste lo ve, y ya no tienes que estar dentro del marco regulatorio, ¿no? Digo, no estoy sugiriendo que se haga eso, pero es que al final, pues no es Airbnb, surgirán nuevas plataformas, es que hay otras 50 igual a Airbnb. Y pues este tema o esta queja de las personas que pues no les alcanza para rentar o para vivir en un departamento, en una casa, en la zona donde quieren vivir, pues tratan de buscar culpar a alguien y dicen, pues son los extranjeros, ¿no? Pero realmente no es eso. La gran realidad es que hoy a las personas con el sueldo promedio, por ejemplo, en México, que es de 8,500 pesos el salario mínimo, y el sueldo promedio en todo el país es de 12,000 pesos, socios. Entonces, 12,000 pesos, pues, y el famoso triángulo de las rentas, o el tope del que siempre habla el maestro de las rentas, ¿no? O sea, la gente no debería de gastar más del 30% en vivienda, en renta, y el banco considera lo mismo para el pago de la hipoteca, ¿no? Tu capacidad de pago. Entonces, 30% de 12,000 pesos son 4,000 pesos. Y si eso significa que te podrían prestar unos 350,000 pesos para comprar una vivienda, o unos 400,000 pesos para comprar una vivienda, no hay vivienda de ese precio, y tampoco hay rentas de 4,000 pesos. Entonces, o sea, el promedio de una renta y de una habitación con todo amueblado y tal, en Ciudad de México es de 6,000 pesos. Y de una habitación sin amueblar, 4,000 pesos. O sea, entonces es imposible con esos sueldos, con esa capacidad de pago, que las personas puedan tener acceso a vivienda asequible. Entonces, ese es el verdadero problema, no los extranjeros. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, ¿cómo lo ven? Pues realmente muy triste, ¿no? Muy triste la noticia, y cómo todo esto se politiza y se usa como un pretexto, pues no sé, como para sacar frustraciones, para dañar. Y no sé si lo que quieran es generar el efecto contrario, el efecto de las ventanas rotas, ¿no? Porque yo recuerdo que hace quizá unos 20, 30 años, por ejemplo, la zona rosa, había zonas muy bonitas, había hoteles de lujo, había restaurantes muy buenos, y era una zona para ir a caminar que estaba muy a gusto.
Hoy en día es una zona abandonada, una zona que ha venido desmejorándose, donde hay pintas, donde hay mucha desocupación y seguramente, pues no sé si ese es el efecto que quieran, seguramente pues la gente ya no quiere vivir ahí, seguramente pues a lo mejor los precios han bajado, ¿no? Pero entonces eso es lo que queremos, eso es lo que queremos en nuestras ciudades. Lo que queremos es dejar lugares deteriorados, con violencia, con delincuencia, controlados por grupos encapuchados que obren fuera de la ley y que puedan destruir y que puedan pintar y que puedan... O sea, la verdad es que no es esa la ciudad que queremos ni lo que queremos construir en un país que lo que quiere es crecer. ¿Por qué no tener la mentalidad de, a ver, ¿cómo hacemos para crecer todos? ¿Por qué no tener la mentalidad de arreglar mi ventana y empezar por mi casa? Me encantaba este caso, Pablo, que tú platicabas del arquitecto en Guadalajara, en la calle Mezquitán, que compró una propiedad y lo que hizo fue organizar a los vecinos para pintarlas todas del mismo color y para arreglar las jardineras y para poder empezar a hacer un Y él ambiente. pagó la pintura, ¿no? Sí, correcto, correcto. Por supuesto, eso sube el valor de las propiedades, sube la deseabilidad del lugar, sube la seguridad del lugar. ¿Por qué no quisiéramos vivir en zonas bonitas y con seguridad? Yo no entiendo por qué hacer lo contrario, ¿no? Claro, a ver, tu estrategia para bajar el precio es romper las ventanas, váyanse gringos, ¿no? O sea, son esas actitudes absurdas que, por cierto, no pasan solo en México, ¿no? También han pasado en Barcelona, pero que es una reacción absurda y es esa mentalidad de víctima que tenemos, ¿no? En donde todos, Sí, de buscar un culpable. claro, los de afuera tienen culpa, en lugar de ver cómo puedo hacer yo para mejorar mi vida, cómo puedo hacer yo para mejorar mi entorno, cómo puedo hacer yo para contribuir a los otros para que tengan un entorno mejor. Es que a veces Coincido contigo. necesitamos hacer un cambio de fondo en mentalidad. Y si queremos llegar a otro nivel de desarrollo, necesitamos empezar por ahí, ¿no? Eduardo para presidente, socio, perdón, me encanta No, lo que no, por dices, favor, no, pero por favor. es que lo digo, Jamás en la vida. Yo creo que nuestra trinchera y lo que estamos sí, haciendo como Viverrent, haciendo, enseñándoles a la gente a hacer y ayudando, haciendo una plataforma de crecimiento financiero para la gente, eso es ayudar. Eso es esa es la trinchera que yo quiero jugar, Luis. sí, pero lo Y digo bueno, porque muchas veces viene del gobierno, perdón, Pablo, Eduardo, y rápidamente sí. hablando de este absurdo del que hablas, Eduardo, es tan absurdo decir fuera gringos, imagínense una ciudad como Oaxaca que vive 90% el turismo, no tiene industria, no tiene pues nada, prácticamente solo turistas, y hay un movimiento muy fuerte en Oaxaca que se llama No Gringos o Fuera Gringos, y hay iniciativas por los gobiernos locales y municipales pero que están por aprobarse, donde se impondrá un impuesto del 80% para todos los que vayan a comprar o a rentar vivienda. O sea, si viven de eso, o sea, es un poco lo que describías, ¿no, Eduardo? Al rato vamos a querer ver a un Oaxaca otra vez con todo cerrado y sin extranjeros, sin turismo. ¿Eso es lo que realmente quiere su gente? Es terrible, Pablo Mateo. Sí, es una situación desafortunada, como ya dijeron ustedes, y aquí se mezclan dos cosas. El movimiento, digamos, anti-gentrificación, anti-turistificación, que también así lo han bautizado en Barcelona precisamente, con la xenofobia. O sea, esto último que hemos visto pues es el utilizar a los extranjeros, que nunca había pasado en México, como, pues como una causa, un enemigo común, digamos. Y es un mecanismo un mecanismo de distracción y de salida que han utilizado muchas sociedades siempre, ¿no? Cuando tiene problemas un gobierno, pues también busca como un enemigo exterior, es el que una a los de dentro, ¿no? Lo ha usado Netanyahu recientemente, digo, a otra escala, obviamente, con
con el tema de los palestinos y de Irán. Por cierto, Trump, perdón, socio, eso es gentrificación, o sea, lo que le está pasando a los de la Franja de Gaza, eso sí es gentrificación, eso sí es desplazamiento. Sí, claro, no, ahí es una violencia extrema, pero volviendo un poco a este caso de la Ciudad de México, o sea, obviamente hay una zona que con la pandemia ha recibido más nómadas digitales. México, la Ciudad de México, en lugar de ver el lado positivo, la Ciudad de México está en las listas de las ciudades top para vivir en el mundo, no solamente porque son baratas, sino porque es divertido, porque hay una oferta enorme. Hace poco estuve en la Roma en un mercado de estos donde hay un montón de restaurantes y había una persona, un chef israelita que había dejado su empresa en Nueva York, no sé qué, y se vino a vivir ahí y ahí está haciendo chef. O sea, permite también actividades culturales y emprendimiento y creativas muy, muy ricas. Entonces, pero es lo que decía Eduardo, o sea, en el fondo egalitarismo un poco malentendido lo que quiere es igualar a todo el mundo, pero por abajo, ¿no? Es un poco como el comunismo. Vamos a repartir todos, las diferencias sociales son malas, entonces mejor todos abajo. Entonces prefieren que la propiedad y la zona no suba. ¿Y cuál es? Claro, a veces el argumento anti-gentrificación es pues llega gente con más dinero y desplaza a la población local. Pero es que a veces la población local, bueno, ahí hay dos tipos también. Unos son los inquilinos que viven en viviendas muy paupérrimas, porque son zonas viejas, medio abandonadas, en vecindades, en condiciones insalubres, y claro, se reemplaza por vivienda muy digna. Nosotros mismos lo hemos hecho en muchas ciudades, ¿no? Donde hemos comprado casas que están cayendo y hemos hecho 10, 20 viviendas muy asequibles, muy dignas, todo nuevo, ¿no? Entonces hemos creado vivienda en esos sitios. Eso es un punto, ¿no? Pero luego también hay propietarios que no saben qué hacer con sus casas en estas zonas, ¿no? Porque no las pueden tirar. El mantenimiento es muy caro. Las zonas son inseguras, o como decías tú, Eduardo, al final se malrentan los frentes de las fachadas para comercio o para bodegas, está infrautilizado todo el espacio y es una espiral negativa, ¿no? Porque nadie quiere vivir ahí. Entonces, el no querer resolver eso, pues no tiene sentido. También para el centro histórico. Tú mencionabas en el bloque anterior, Luis, a Slim, por ejemplo, que ha invertido en centros históricos. Ha habido calles y zonas que se han recuperado mucho, como la calle Madero en el centro. O sea, hay iniciativas que empiezan en una casa, como decía Eduardo, y continúan por la calle, y luego la manzana y luego la zona. Pero bueno, en este caso lo que está pasando es una mezcla entre el movimiento antigentrificación y antiturismo con esta parte más xenofóbica, que en el fondo pues hay ciertos intereses, yo creo, para decir, bueno, pues aquí el problema de la vivienda, o sea, podría ser ese el titular, ¿no? El problema de la vivienda son los extranjeros que hacen que suba mucho. Mientras que hay otras zonas, como en Ajijic, en Jalisco, que ya lo hemos estudiado, estuvimos ahí hace poco, donde llevan 70 años conviviendo muy pacíficamente la población local con los extranjeros. Es como una simbiosis, ¿no? Se necesitan mutuamente. Al revés, ahí yo hablando con los de Ajijic, realmente los que molestan son los de Guadalajara, los que llegan a hacer fiestas y no saben comportarse, tiran basura y no sé, o sea, esos son a los que teme todo el mundo en Ajijic. Entonces, que los extranjeros se manifiesten y digan fuera los locales. Los de Guadalajara. Y por último, esto que mencionaron socios también, que en Barcelona se ha llevado a la máxima expresión, auspiciado por partidos políticos que buscan el titular, ¿no? Es que es muy fácil decir, la culpa de las viviendas son las grandes empresas, los grandes tenedores o los turistas. Y saben que hoy que estuve en Madrid, me contaron que van a hacer una pista de Fórmula 1 en Madrid, un nuevo circuito, porque en Barcelona, con todo este tema del antiturismo y las restricciones, los turistas se sienten hostigados y no es un lugar ya agradable para recibir estos grandes eventos, y entonces ha aprovechado Madrid y ha hecho un acuerdo con la Fórmula 1 y va a hacer un nuevo circuito. O sea, al final, fíjate, la economía se va cerrando, va perdiendo, y en muchas otras dimensiones ya lo hemos hablado en el problema de Barcelona, sí, Nueva York. La derrama económica que deja una Fórmula 1 y ahora se la van a quitar, sí. Barcelona. O las ciudades de California, ¿no, Luis? Que son las que han aplicado mayor protección a inquilinos y mayor restricción a regeneración urbana. Al final se van perdiendo esas ciudades, ¿no? Todas las ciudades de California están llenas de vagabundos en el centro,
porque no se interviene, ¿no? O sea, no hay, con esta idea de que el espacio es de todos y que no hay que tocar, pues al final se deteriora, ¿no? Hemos Correcto, visto en el pues, extremo en Cuba. Sí, adelante. Sí, correcto. Y bueno, y hablando de comunismo, pues ahí sí en Cuba sí que están amolados, pero deberemos de aprender mucho del comunismo chino, que realmente no parece comunismo. El 50% de la población es de clase media y bueno, claro que hay intervención al urbanismo y a la vivienda. En fin, ahí al contrario tiene vivienda además. Pero bueno, socios, hablando de vivienda bien hecha y pues diseñada para dejar dinero, cuéntenos por favor del gran lanzamiento que tenemos de la nueva torre. La verdad, Luis, es que estamos muy emocionados porque era un proyecto que teníamos en la mira desde hace varios años, un lugar increíble que conjunta toda la inversión pública para aquí sí consolidar un área que es el centro de Monterrey, el barrio antiguo. Todo esto ligado a transporte, a plazas comerciales, a zona turística como tal, que se conjuntó con una gran inversión privada. Muchos están apostando por hacer grandes torres en la zona porque hay una gran demanda y es el lugar mejor ubicado en todo Monterrey. Desde ahí puedes llegar fácilmente a cualquier lugar. Y hoy por hoy la movilización en Monterrey es algo fundamental. Así que Barrio Antiguo es hoy nuestro mejor desarrollo donde puedes tener tu depa en Monterrey. Además, el depa con el sello único de Viverrent, estos depas de doble altura, 2 habitaciones, 2 baños, con todo lo que necesitas más en un edificio. 5 metros de altura, socio. Elevador, con amenidades, con tu asador en el rooftop, con estacionamientos también. La verdad es que tiene todo. Así que no te pierdas el lanzamiento este 23 si quieres ser parte de esta gran torre Monterrey. 23 de julio a las 7 de la noche, hora del centro de México. Pero tienes que estar en vivo porque si no te perderás las promociones exclusivas y además simplemente te quedarás sin poder participar, porque eso pasa con este tipo de proyectos. Así que mucho ojo y entren a viverrent.com. Ahí a hacer la cita, nos vemos el 23 de julio. Es la única forma de formar parte de este extraordinario proyecto donde pueden ustedes invertir desde 500,000 pesos y tener rentabilidades superiores al 100%. Estos departamentos únicos en su tipo. ¿Había usted escuchado 5 metros de altura? Bueno, pues es parte de la innovación que tenemos en viverrent.com. Haga una cita. Repito, puede invertir desde 500,000 pesos. Un edificio hecho build to rent. Usted gana rentabilidades infinitas, perpetuas, incluso transgeneracionales. Todo está pactado desde que usted contrata su fracción, pero también puede comprar un departamento completo. En fin, conozca más, no pierde nada y puede ganar mucho. Por favor, inscríbase en www.viverrent.com o pregúntenos en todas las redes sociales. Nos encuentra como Viverrent. Si nos quiere escribir directo, encuentra aquí a los mosqueteros de las rentas, a Pablo Mateos como Pablo Maestro de las Rentas, en Facebook, en Instagram, en todas las redes. Ahí Pablo Maestro de las Rentas y a Eduardo como Eduardo.Viverrent. Igualmente a su servidor me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Es de que pues déjenos ahí sus comentarios. Gracias por el favor de su atención. Queridos socios, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, gracias. Yo soy Luis Ramírez. Recuerde la página web www.viverrent.com. Gracias. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Viverrent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.